La conferencia que me han pedido que imparta en esta tarde, para cerrar estas conferencias, se titula Juventud contra Cultura. Y yo, antes de ir contra nadie, ni contra nada, quiero que te preguntes lo siguiente: ¿vale la pena? ¿Vale la pena ir contra la cultura? ¿Te vas a hacer daño? Déjame un segundito solo para darte 3 motivos para no hacerlo. ¿Sí? En primer lugar, no vayas contra cultura, porque te vas a perder un montón de placeres de esta vida. Te vas a perder un montón de placeres de esta vida si tú tomas esta temeraria decisión de ir contra cultura. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Acompáñame, búscalo en tu Biblia. 1 Corintios 15, versículo 32. Voy a leer la mitad del versículo. Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. ¿Tú crees que Jesús resucitó? Porque esa es la pregunta. Joven, la pregunta no es si te gusta la iglesia caminando por fe o no. La pregunta no es si estás de acuerdo con todo lo que Juan Manuel dice. La pregunta no es si te gusta el cristianismo. La verdadera pregunta es si Jesús resucitó. Si Jesús no resucitó, esto no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. O sea, si tú crees que Jesús no resucitó, ¿sabes lo que tienes que hacer? Comportarte como un impío. El apóstol Pablo está tomando estas palabras de Isaías, creo que es capítulo 42, cuando el pueblo, Isaías está definiendo cómo el pueblo se está comportando como una nación pagana. Y decían esto: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es un refrán, ¿sí? Un dicho popular. Entonces, si Jesús no resucitó, lo mejor que puedes hacer, ¿sabes qué es? Irte al mundo. Disfrutar de todos los placeres de esta vida. Y ya está. Si Jesús no resucitó. En segundo lugar, te vas a perder un montón de cosas de esta vida si decides ir a la contracultura. En segundo lugar, le vas a decir que no a tu yo. O sea, no es que le vas a decir que no a tus colegas, que le vas a decir que no a tus colegas a muchas cosas, no es que le vas a decir que no a tus compañeros de clase, no es que le vas a decir que no a un montón de cosas que se te pueden ofrecer. No. Si tú decides ir contra cultura, le vas a decir que no a tu yo, con lo que tú te quieres. Piénsalo bien. ¿Cuánto te quieres a ti mismo? Te quieres un montón, ¿no? Eres lo más importante en tu vida. Con lo que tú te quieres, ¿le vas a decir que no a tu yo? ¿Estás dispuesto a hacer eso? En tercer lugar, y este es mi tercer motivo para no ir contra cultura. A partir de ahí, si no te has bajado del barco, entonces empezaremos a hablar de lo que es ir contra cultura. En tercer lugar, acompáñame al Salmo 73. Hacer el bien a los demás es de bobos. A partir del versículo 3. Dice así, Asfat: tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos, porque no hay dolores en su muerte, y su cuerpo es robusto. No sufren penalidades como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, el orgullo es su collar.
El manto de violencia los cubre. Los ojos se les saltan de gordura. Se desborda su corazón con sus antojos. Se mofan y con maldad hablan opresión. Hablan desde su encumbrada posición. Contra el cielo han puesto su boca, y su lengua se pasea por la tierra. Por eso el pueblo de Dios vuelve a este lugar, y beben de las aguas de abundancia, y dicen, ¿cómo lo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí, estos son los impíos, y siempre desahogados han aumentado sus riquezas. Ciertamente, en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado de mañana. Asfat está viendo la realidad de la siguiente forma. Él es justo, él ha lavado su corazón, él ha lavado su vida, él está siendo fiel al Señor y le va mal. ¿Y sabes cómo de bien le va a los impíos? No tienen problemas, blasfeman contra Dios y no les pasa nada, tienen riquezas, hacen lo que quieren, van donde quieren, viven como quieren. Entonces, ¿vale la pena ir contra cultura? Solo vale la pena si Jesús resucitó. Porque si Jesús resucitó, entonces todo el mensaje de Jesús es verdad. Él es quien dijo ser. Él es el Hijo de Dios que ha venido a buscar a pecadores y vale la pena vivir por Él y para Él porque volverá. Pero joven, ¿a qué estás jugando? No puedes ser tibio, no tiene sentido. O le entregas toda tu vida a Jesús, a ese Jesús que resucitó, a ese Jesús que verdaderamente es Dios, a ese Jesús que verdaderamente volverá a juzgar a los vivos, a los muertos, o le entregas toda tu vida, o vete al mundo. Sí, vas a tener problemas por la conferencia que Luis ha dado antes, porque tus padres van a tener que estorbar tu pecado. ¿Sí? Y eso va a generar una serie de inconvenientes en tu vida. ¿Sí? Por ejemplo, te van a dejar sin dinero, no te van a dejar salir hasta las horas que tú quieras, eventualmente puedes acabar en la calle, bueno. Pero vive tu vida que es corta, que eso no te frene. Si Jesús no resucitó, no hay problema. Haz todo eso. ¿Qué más dan tus padres? Pero si Jesús resucitó, y yo creo que Jesús resucitó, y yo te reto a que tú me demuestres que Jesús no resucitó. Si Jesús no hubiera resucitado, mis hermanos, y hubiera estado ahí el cadáver, el cristianismo hubiera durado 1 hora y media. ¿Por qué? Porque los discípulos empezaron a predicar que Jesús había ¿qué? Resucitado. Y si hubieran encontrado el cadáver de Jesús, el cristianismo hubiera durado 1 hora y media. No hubiera salido de Jerusalén. Imposible. Pero toda la evidencia del Nuevo Testamento, toda la evidencia de toda la Escritura, es que Jesús es quien dijo ser. Jesús es el Mesías. Y Jesús murió en lugar de pecadores y resucitó de entre los muertos. O vives para Él o vives contra Él. Pero no puedes vivir en medio. Padres, ¿cuál es tu expectativa con respecto a la iglesia? ¿Quieres que la iglesia tenga algo así como un punto medio con tu hijo no creyente? ¿Quieres que la iglesia de alguna manera retenga a tu hijo y lo entretenga? La iglesia no está para esto. Muchos padres tienen la expectativa, y eso pasa en mi iglesia,
tienen la expectativa de que la iglesia deberíamos hacer algo para que los jóvenes no se nos fueran al mundo. Mira, lo que podemos hacer en la iglesia para que los jóvenes no se vayan al mundo, ¿sabes qué es? Predicarles el evangelio. Les predicamos el evangelio, la palabra, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, le predicamos el evangelio. Y si con todo deciden irse al mundo, mejor que estén en el mundo. ¿Cómo? Óyeme bien, es mejor que estén en el mundo, donde pertenecen. ¿Cómo puedes decir eso, Samuel? Mira, las rameras y los publicanos iban delante de los fariseos en el reino de los cielos. ¿Sabías esto? Son palabras de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué las prostitutas, las rameras y los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, iban delante de los fariseos y de los escribas en el reino de los cielos? Ellos sabían algo que los fariseos no, que son pecadores. Pero una persona dentro de la iglesia comportándose bien, pero sin haber entregado su vida a Jesús, ignora que es tan pecador como alguien que está en el mundo drogándose. Lo ignora. Así que está en desventaja con el que está en el mundo viviendo la vida loca. Estando aquí, puede estar en desventaja. No podemos vivir vidas tibias. Una vida tibia, una vida de moralidad aparente, nos pone en desventaja con el mundo, porque el mundo sabe que es malo. El mundo generalmente, aunque no lo reconozca, pero tiene una conciencia de que saben que son pecadores y que hacen cosas que son injustas. Un religioso también es pecador, pero puede acallar esa verdad por medio de religiosidad, por medio de buen comportamiento, por medio de buenas formas. Jóvenes, ninguno de vosotros necesitáis mejorar un poquito. Todos vosotros necesitáis nacer de nuevo, los que no hayáis nacido de nuevo. Y yo quiero asumir que muchos de estos jóvenes han nacido de nuevo, son del Señor y están dispuestos a vivir una vida contracultura. Amén. Muy bien, entonces vamos a definir un poquito contra quién vamos a ir, contra cultura, ok, ¿contra qué cultura? Sí, alguno dirá, pues no me gusta ir a los museos, pues ya estamos yendo contra cultura, ¿no? ¡Hala, analfabeto! No es eso, ¿verdad? No se trata de no tener cultura. Hay que entender contra qué cultura vamos, ¿verdad? En primer lugar, ¿en qué cultura vivimos? Vivimos en una cultura secular. Grábate esta palabra o apúntate esta palabra. Vivimos en una cultura secular. La palabra secular viene del latín seculum, que lo que se refiere es a esta generación o esta última generación. Normalmente usamos el término secular en contraste con aquellas personas que no creen en nada que sea trascendente. Es decir, después de esta vida no hay nada. El secularismo vive con lo que tiene, vive con lo que ve, ¿sí? Vive con lo de hoy. Ahora, cuando digo que esta cultura es especialmente secular, no es solo porque sea incrédula. No, la cultura en la que estamos viviendo ahora es 100% secular porque toma la perspectiva moderna, la ideología de hoy y juzga desde hoy toda la historia. Es decir, lo bueno y lo malo lo hemos descubierto antes de ayer para nuestra cultura. Y nos atrevemos a coger toda la historia y decir, todo esto está mal porque todo esto es machista. Todo esto del pasado es retrógrado. Todo esto, y es una cultura que es secular en el sentido de que es etnocentrista. Toma sus propios valores y desde sus propios valores juzga todo lo demás. Desde hoy se atreven a valorar toda la historia.
es una cultura centrada no solo en la parte naturalista, sino en la parte ideológica moderna. Hoy en día nos están diciendo cómo toda la vida deberíamos haber hecho las cosas. Y las consecuencias de todos los males que hoy no están bien en este mundo es porque el patriarcado. Es por diversas circunstancias, ¿no? Por, ¿cómo se dice? Es por la clase trabajadora contra la clase empresarial, ¿no? Es por el abuso de poder, es por la lucha de clases, todo este tipo de cosas. Desde nuestra sociedad nos están juzgando toda la historia, pero no entendiendo la historia. Y eso es una característica que no ha pasado en tiempos anteriores. Yo cuando iba al colegio a mí me enseñaron que ser etnocéntrico era algo malo. ¿Qué quiero decir con esto? A mí me enseñaron que si yo conocía a un chico de África, yo no podía imponerle mi cultura como mi cultura la buena, porque él tenía su cultura y su cultura también era respetable, y esto era un valor que se enseñaba en las escuelas. Hoy en día no es así. Hoy en día osan definir el bien y el mal, y ¿qué hacen? Juzgan todas las culturas y juzgan toda la historia con su modelo ideológico. ¿Sí? En segundo lugar, vivimos en una cultura que es antropocéntrica, está centrada en el hombre. Es una cultura humanista, hedonista, donde el fin último es el placer de cada quien. ¿Sí? Una cultura antropocéntrica, centrada en el hombre. Tanto es así que hemos elevado el ego de cada quien a un estatus donde nadie me puede ofender. Porque si tú dices algo porque tú lo crees, pero eso que tú dices, tu opinión, la haces pública y a mí me ofende, tú tienes que pedirme perdón. Tú tienes que retirarlo y retractarte. Porque mi sensibilidad está por encima de tu opinión. Eso es gravísimo. ¿Sí? Pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Bueno, hace años que venimos usando redes sociales, y las redes sociales, que tienen cosas maravillosas, por ejemplo, a nivel de difusión, son una pasada porque nos permiten poder, por ejemplo, el mensaje del Evangelio, expanderlo por muchas otros países y otras regiones, y eso es fabuloso. Pero el problema de las redes sociales, mis hermanos, es que fomentan la autoexpresión. Todo el mundo quiere decir la suya. Todo el mundo quiere decir la suya. Mi opinión tiene que ser escuchada. Voy a decir algo muy grosero. Va a sonar grosero. No lo es, pero va a sonarlo. Tu opinión no vale de nada. Mi opinión no vale de nada. Pero en nuestra sociedad, la opinión de cada quien y el que cada quien se pueda autoexpresar es la suma cúspide. Y hemos puesto ahí el nivel de nuestros egos y hemos renunciado a la figura de los expertos. Antes pasaba cualquier suceso y en la tele salía un experto. Si había un terremoto, pues salía un geólogo y explicaba el fenómeno, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Que todo el mundo opina. Que todo el mundo opina. Lo vimos con el COVID, ¿verdad? ¿Cuántos expertos de repente, o sea, no sé, las carreras de higiene, ¿cómo se llama esto? De bacterias y todo esto, pues las carreras las repartían, ¿verdad? Todo el mundo era experto de la noche a la mañana, todo el mundo estaba enterado de lo que hacía las grandes corporaciones farmacéuticas y todo el mundo tenía que expresar su opinión. ¿Y qué se convirtió en la verdad? En la verdad que todos debíamos creer.
Por lo que tuviera más retweets. Por supuesto. Hemos renunciado a escuchar la voz de los expertos y lo hemos cambiado, ¿por qué? Por la voz de la mayoría. Y ahora la cosa va a ir a peor con las inteligencias artificiales, porque la mayoría de opiniones que vas a empezar a leer a partir de ahora, ni siquiera va a haber un humano detrás escribiendo. Se van a autogenerar con inteligencia artificial. Y si no aprendemos a discernir, pues va a ser algo muy grave. Pero vivimos una cultura, como digo, centrada en el hombre, centrada en que la opinión de cada quien es lo más sagrado y la sensibilidad de cada quien es lo que tú, bajo ningún concepto, tengas razones objetivas o no las tengas, tú no puedes herir la sensibilidad de nadie. Aunque le estés hiriendo con la verdad. Además, nuestra sociedad fomenta el placer instantáneo, momentáneo, contra más rápido, mejor. Yo lo sé bien, aparte de servir en la iglesia como pastor, trabajo para Amazon. ¿Sí? ¿Cuál es el modelo de negocio de Amazon? El servicio que da, ¿no? El servicio que ofrecemos de inmediatez. ¿Amazon es la empresa más barata donde puedes comprar los productos? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero lo que te da Amazon es, lo quiero y lo tengo. Y va alimentando impulsos en las personas, esta forma de comprar, esta forma de codicia, va incrementando en que las personas cada vez más estén centradas en sus emociones, en sus impulsos. Y el punto es darte todos los caprichos que puedas, que quieras y que estén a tu alcance. En tercer lugar, vivimos en una cultura activamente anticristiana. Activamente anticristiana. Tengo la sensación, mis hermanos, de que el enfoque que a veces le damos a la perspectiva del mundo es un tanto ingenuo. Me explico. El mundo dice que 2 y 2 son 5. Bueno, tú vas y le corriges, ¿no? Y dices, no, 2 y 2 son 4. Perdona que no quería ofenderte, pero perdona que te corrija. 2 y 2 no son 5. 2 y 2 son 4. Y nuestra pretensión es que el mundo dice, son 4 para ti, para mí son 5. Eso se llama relativismo. Pero es que nos hemos saltado ya esa fase del juego. Ya no estamos en este punto de la partida. Ahora el mundo dice, no, las matemáticas son machistas y el cristianismo es peor. Cuando tú le dices que un chico es un chico y una chica es una chica, así como 2 y 2 son 4, ¿sí? Ya no se ponen a cuestionarte si es para mí o es para ti. Es que la genética está mal, la genética se ha equivocado y además el cristianismo es el que tiene la culpa de que eso sea así. Y ese es el mensaje de nuestra cultura. Chicos, jóvenes, esto es lo que hay detrás de lo que os van a enseñar en los colegios, en los institutos y en las universidades. Esta perspectiva no es una perspectiva relativista como hace años, ¿no? No podemos saber la verdad, nos hacemos los tontos, nadie sabe exactamente cuál es la verdad. Debe haber una verdad, pero no sabemos cuál es, así que tenemos que respetar la verdad de cada quien. ¿Sí? No. Ahora que tú pretendas corregir a otra persona, eso es algo completa y absolutamente intolerable. Y aunque hay una verdad objetiva de que las cosas son como son,
Pues si las cosas son como son, las cosas están mal, las cosas son machistas, y el cristianismo es el culpable. ¿Cómo se traduce esto en nuestras vidas? ¿Cómo llega a esto, esta ideología de género, estas ideologías woke, que ahora hablaremos un poquito más de este concepto, cómo se materializan en mi día a día? ¿Sí? Ya he dicho una que es la educación, pero antes que la educación, en la legislación. Las leyes que se están aprobando son de corte feminista y están elevando derechos de una parte de la sociedad frente a otra. Si una mujer hoy en día dice que yo le he hecho algo, lo que sea, su voz solo por ser mujer, y va a anular mi asunción de inocencia. Sí, mi presunción de inocencia. Un derecho fundamental que tenemos las personas. Pero nuestra sociedad, nuestra cultura hoy en día entiende que un hombre es maltratador por el hecho de ser maltratador y que una mujer no va a ser mentirosa por el hecho de que es mujer. Y eso es una locura. Ni todos los hombres somos maltratadores, ni todos los hombres somos violadores, ni existen las mujeres que no mientan. Es una locura, una tremenda locura. Pero la locura no es solo creer esto y que alguien lo crea, lo piense y lo difunde y ya está. Es que se hacen leyes concretas. Déjame leerte una. ¿Sí? ¿Qué ocurriría hoy en día si viene alguien a la iglesia que nació hombre y sigue siendo hombre, pero se autopercibió como mujer y viene a los pastores y nos dice: mira, yo me he sentido muy confundido con el tema del género y a mí me gustaría conversar con vosotros para ver si yo aclaro mis ideas. Una persona que ya ha hecho un cambio de género. Fíjate lo que dice la ley trans. Se prohíbe la práctica de métodos, programas y terapias de aversión, conversión o contraconduccionamiento en cualquier forma destinados a modificar la orientación o la identidad sexual o la expresión de género de las personas, incluso si se encuentran con el consentimiento de la persona interesada o de su representante legal. Si incumples esto, si tú haces consejería a una persona transexual para que entienda su cuerpo tal y como Dios lo diseñó, la multa puede ir de los 10.001 euros a los 150.000. No, chicos, no estamos hablando de algo que cuando hablamos de ir contra cultura vayamos a salir al patio de recreo. Esto es algo serio. Esto es algo muy serio. Fíjate en el lenguaje. Si yo a una persona que nace mujer converso con ella para que entienda que es mujer, eso se llama conversión. ¿Yo le estoy convirtiendo? Pero si una persona que nace mujer ahora dice que es hombre y yo la recibo como hombre, eso se llama confirmación. Es al revés. Es exactamente al revés. Nos mienten con el lenguaje. Nos engañan con el lenguaje. Y ponen leyes como trampas para ir a por nosotros. Los lobbies controlan los currículums y aunque los profesores no les apetezca o sí les apetezca impartir esta serie de enseñanzas, ellos están obligados a seguir el programa curricular y les van a enseñar a nuestros hijos que se pueden sentir como ellos quieran, que si hoy te sientes chica, pues eres chica, si mañana te sientes chico, pues eres chico,
que si no sabes, que cambias mucho, pues tú eres de género fluido, que si no sabes exactamente si eres chico o eres chica, entonces eres no binario. O sea, todo este tipo de locuras ya están en nuestras escuelas, desde que son pequeñitos, están en las universidades, están en todos sitios. Ahora, y aquí es donde viene, para mí, lo que es lo más llamativo de todo, lo que lo convierte probablemente en el aspecto más peligroso de todo, y es el capitalismo woke. ¿Habíais oído de este término, capitalismo woke? Hasta aquí, todo lo que hemos leído o todo lo que hemos mencionado viene de un espectro de la sociedad, ¿verdad? Del progresismo. Hasta aquí tú puedes identificar la izquierda, ¿sí? En muchas maneras, ¿verdad? El feminismo al final surge el comunismo, surge de Madame de Bouvier, que era una existencialista que también defendía y promovía el comunismo, que era la mujer de Sartre. Entonces, tú puedes ver en el movimiento feminista y en todo esto la mano de la izquierda, por así decirlo. Ahora, nos encontramos en que en los últimos 5 años, más o menos, viene de más atrás, pero se ha hecho fuerte en los últimos 5 años, las empresas, las grandes corporaciones, en particular, las que encabezan todo esto son las del Big Tech, las grandes tecnológicas. Yo trabajo en una, ya lo he mencionado. Están adoptando estas políticas woke. El woke es una palabra en inglés que se refiere a woke up, de despertar, ¿no? Y el despertar a todo este tipo de sensibilidades, ¿no? De despertar a la discriminación contra la mujer. Despertar contra las razas minoritarias, ¿no? Las minorías étnicas, a la discriminación por causa de ser LGTBI, a las discriminaciones por una serie de pautas muy concretas, ¿no? Entonces, ¿qué hace las grandes corporaciones? Bueno, después del 2008, los que vivisteis la crisis de aquel año, os acordaréis que entre las grandes corporaciones del mundo se cargaron la economía, ¿sí? Y salpicó a todas las esferas, porque salpicó a toda la banca mundial. Entonces, lo que ellos decidieron en 2008 es que ellos tenían que empezar a lavar su imagen, de alguna manera. Entonces, lo que hace el capitalismo woke es apoya muchos de estos movimientos como el Black Lives Matter, perdón, o movimientos de este estilo. Lo que están haciendo con eso es lavar su imagen. Y eso es cuando ya te acaba de petar la cabeza. Porque ¿de qué iba el movimiento de la izquierda? O sea, ¿de qué se supone que es la lucha principal de la izquierda desde Marx? La lucha de clases, ¿no es cierto? La clase obrera contra los grandes empresarios. Pero ahora los grandes empresarios toman la misma ética progresista y la incluyen en sus políticas de empresa. De manera que te van a educar con estos valores y hay de ti que en el mundo de la empresa luego no los sigas. Estos valores que se enseñan en las escuelas, en mi empresa ya son política de empresa. Y si yo se me ocurriera ponerme a predicar en mitad del almacén, ¿sí? Empezar a decir que la homosexualidad es pecado, me echarían en el instante. En el instante me echarían. Y es una forma que tiene las grandes empresas de hacer lo siguiente. Ahora el problema ya no es el empresario, ahora el problema es el patriarcado. Ahora el problema de la historia siempre ha sido el machismo, siempre ha sido esos padres que madrugaban, que se iban a la fábrica a
a trabajar para traer sostén a su casa y que la mujer se quedaba en casa haciendo las labores, pues ese padre era el problema. No era el explotador, no era el que le pagaba 4 duros, no. Es el machismo de nuestra sociedad el problema. Entonces, mis hermanos, ¿por qué definimos todo esto de la cultura? Chicos, porque esto es lo que van a enseñar en todas las áreas de vuestra vida. Esta es la guerra cultural que vais a tener, que ya estáis teniendo en los colegios, en los institutos, en las universidades, pero que vas a llegar a una empresa y el día de mañana, hoy tal vez solo las grandes multinacionales, pero el día de mañana esto se va a extender a todas las culturas de empresa. Y si tú en una empresa dices algo así como que un hombre es un hombre por el hecho de haber nacido hombre, indistintamente de cómo se autoperciba, si tú haces eso, puedes perder tu empleo. Porque a alguien le va a ofender, y que a alguien le ofenda es tan grave. ¿Cómo se te ocurre ofender la sensibilidad así de las personas? Dicho de otra manera, y para que me sigáis más rápido. Cuando yo era pequeño, el reto era distinto. Ser cristiano era ser tonto, porque la ciencia había demostrado, ¿verdad?, que no se necesitaba a Dios para venir a la existencia. Entonces, ser cristiano era ser tonto. Hoy en día, ser cristiano es ser malo. Ofendes a las personas, haces daño con tus opiniones. Eres intolerante. Eres tonto y eres malo. Las dos cosas. ¿Sí? Vuelvo a preguntar, ¿alguien se quiere bajar de carro? Tenemos que seguir yendo a contracultura. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos contra cultura? ¿Cómo se hace eso de ir contra cultura? Porque os acabo de presentar al monstruo, ¿verdad? Este monstruo, ¿quién lo vence? Está en las instituciones, o sea, está en la ley, está en las escuelas, está en los trabajos. Por cierto, las empresas necesitan excusas para echar cuando quieren echar. Sí, y estas excusas son muy baratas. Para echar a un cristiano es muy fácil. ¿Cómo nos preparamos para todo esto? Acompañadme a Romanos, capítulo 12. Porque solo ha habido un camino de ir contra cultura en toda la historia y no va a haber otro. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos cosas que tenemos que hacer. No conformarnos a este siglo. Esta cada vez va a ser más difícil, pero sigue siendo el mismo reto, ¿eh? No conformarnos a este siglo. Lo que este mundo llama bueno y la Biblia llama malo, nosotros lo vamos a seguir llamando malo. Y lo que este mundo llama malo y la Biblia llama bueno, nosotros lo vamos a seguir llamando bueno. No nos vamos a conformar. Conformarse quiere decir hacerse como. No nos vamos a hacer iguales. Ahora fíjate que la otra palabra, transformarse, sino transformaos, es la misma raíz con diferente prefijo. ¿Sí? No os conforméis, sino transformaos. ¿Verdad? No nos conformamos a este siglo, no nos hacemos iguales a este siglo, sino nos transformamos. Y transformarse tiene un aspecto no solo de cambiar, como conformarse. Sí, conformarse es cambiar a la semejanza, pero transformarse tiene un aspecto de cambiar a más, a mejor. Es la misma palabra que se usa en la transfiguración. Cuando Jesús se transfiguró, se transformó. Esta misma palabra. ¿Sí? Así como Jesús se transfiguró y fue un
una mejor versión de Jesús, por así decirlo, un Jesús en gloria, tú y yo tenemos el reto de ¿qué? De transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El reto, mis hermanos, tenemos que ser mejores que el mundo. No podemos ir contra el mundo sin ir sobre el mundo. ¿Tú has visto cómo los salmones van río arriba? ¿Sí? Ellos van nadando, pero ¿cuándo avanzan? Cuando saltan, ¿verdad? ¿Sí? Si no van por encima del agua, no avanzan, porque el agua les tira para atrás. ¿Sí? Pues nosotros igual. Si no somos mejores que el mundo, no vamos a poder competir contra el mundo. Es así de sencillo, no vamos a poder. Acompañadme a Mateo capítulo 5, porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Joven, tú no necesitas simplemente ser diferente al mundo. Tú tienes que entender que necesitas una justicia superior a la del mundo. ¿Por qué hago este matiz? Hermanos, ¿qué aspira el mundo que debería hacer un buen chico? Un buen joven. ¿Debería ser leal? Sí, ¿no? ¿Sí o no? ¿Debería ser fiel a sus principios? ¿Debería ser obediente? ¿Debería tener palabra? ¿Debería...? ¿Qué asume el mundo que es ser una buena persona? ¿Debería ser amable? Sí, ¿no? Ok, pero si tu justicia no es mayor que lo que el mundo espera que seas, no vale. Necesitas tener una expectativa aún mayor. ¿Cómo lo hacemos? Volvemos al texto anterior. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Joven, ¿tú quieres ser un joven fiel al Señor que va en contra de la cultura? Tú necesitas meditar y estudiar fuertemente tu palabra, la palabra. Tú tienes que leer tu Biblia cada día. Y tú tienes que ser transformado por medio de ella. Y tú, en ese trabajo de transformación, tú vas a tener que transformar cada uno de los conceptos que el mundo ha metido en tu cabeza y que están mal. La justicia. La Biblia tiene un concepto de justicia mucho mayor del que el mundo tiene. Y tú necesitas conocer ese sentido de justicia profundo que revela solo la Escritura para ser transformado. Hay muchas veces que hablas con personas y no quieren abrazar las doctrinas de la gracia y te das cuenta de que están intentando entender doctrinas bíblicas con definiciones del mundo. O sea, ellos entienden el amor como el mundo lo entiende y con esa comprensión del amor quieren entender la doctrina de la elección. Claro, y se ven en serios problemas. No, tú tienes no solo que conocer las doctrinas que se enseñan en la Biblia, tú tienes que todo lo que ha venido a tu ser y se te ha presentado delante de ti, el mundo ha presentado delante de ti, tú lo tienes que sujetar bajo el filtro de la palabra de Dios y transformar todo el conocimiento que tienes de lo que sea a la luz de la palabra. Ese es el reto. Tienes que transformarte por medio de consumir tu Biblia, como si no hubiera un mañana. Es que no hay otro plan. No te puedo aislar. O sea, yo no te puedo aislar del monstruo que te acabo de presentar. Te puedo librar en tu tierna edad,
cuando eres pequeño de algunos peligros? Claro que sí, como un padre, que protegemos a nuestros hijos. Pero yo no te puedo meter en una burbuja y que te saques una carrera sin que todo esto llegue a tu vida. Además el Señor dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Estamos en el mundo. Este es el mundo. Pero tenemos que ser renovados por medio de este libro, por medio de la palabra. Yo no sé lo que me puede pasar el día de mañana, mis hermanos, en el trabajo. No lo sé. Porque con las políticas que Amazon tiene, en cualquier momento, a mí me pueden echar a la calle. Y es así. Y yo no me escondo, y todo el mundo en la empresa sabe que soy pastor de una iglesia, y la gente que no está en mi oficina aquí en Barcelona y que están en gente con la que trabajo y están en otras oficinas en Londres o en Alemania, en Italia, donde sea, estamos en LinkedIn y ellos en LinkedIn pueden ver que yo soy pastor de una iglesia aparte de trabajar en Amazon, y eso me ha llevado a conversaciones y demás. O sea, no me escondo. Pero tú sabes por qué, cuando he tocado el tema de la homosexualidad y me han preguntado abiertamente y he contestado con sinceridad, ¿tú sabes por qué de momento nadie me ha reportado y de momento sigo teniendo trabajo? Porque yo tengo un testimonio en la iglesia, tengo un testimonio en el trabajo. Y todas esas personas saben que yo no discrimino a nadie. Y todas esas personas saben que viene un homosexual y si es un buen trabajador le voy a felicitar. Y todas esas personas saben que yo no juzgo como ellos juzgan. Y que yo no hago favoritismos como ellos hacen. Yo tengo un testimonio. Y mi testimonio habla por mí. Y algún día vendrá alguien que me quiera fastidiar y probablemente lo podrá hacer. No digo lo contrario. Pero hasta la fecha el Señor me ha guardado. ¿Por qué? Porque mi testimonio habla más de mí. O sea, ¿cómo puedes decir tú que yo ofendo a las personas cuando todo el mundo sabe cómo yo trato a las personas? ¿Me seguís? Procuro ser una persona justa, una persona íntegra. Yo estoy en conversaciones en algunas ocasiones donde hay que despedir gente. Cuando baja la faena, la pregunta no es si vamos a despedir o no. Eso lo ha marcado la faena. La pregunta es a quién. Yo siempre llevo datos objetivos. No pongo favoritismos. No pongo porque fulano me cae mejor o mengano me cae peor. Yo cojo, voy con los datos. Esta es la productividad de esta persona. Esta es la calidad de esta persona. Esta es la ayuda que desde el departamento de Learning, que es el que dirijo, le hemos dado. Datos objetivos. Y la gente sabe que soy íntegra. Que soy íntegro en mi trabajo. ¿Sí? Eso es lo que os puedo decir para el día de mañana, jóvenes. Deberéis mostrar integridad, y vuestra integridad hablará por vosotros. Y el Señor guardará de vosotros. Pero este mundo no se puede tolerar. Lo que no podemos es aceptar la ética que este mundo nos ofrece. ¿Sí? No es una cosmovisión de cómo hemos venido hasta aquí. Eso es lo que teníamos antes con la evolución, ¿sí? Una perspectiva, una cosmovisión, una serie de ideas seculares de cómo hemos venido a estar hoy en día aquí. No, la cultura que tenemos hoy en día no es eso. Es profundamente anticristiana, diseñada para ir en contra del modelo de Dios en todos los sentidos, en todos los aspectos. Y diseñada para silenciar a cualquier disidente. En primer lugar, debe ser transformado. En segundo lugar, necesitas morir al pecado. No vas a poder tener una vida de buen testimonio sin morir al pecado. Y cuando hablo de morir al pecado, y ahora veremos un pasaje que nos habla de esto, me estoy refiriendo a que no puedes amar lo que el mundo te ofrece e ir en contra de este mundo. O empiezas a odiar lo que el mundo te ofrece sabiendo que es una basura, o no puedes ir en contra de este mundo. Necesitas entenderlo.
Necesitas entender que lo que el mundo te va a ofrecer en algún punto a ti te va a agradar, en alguna de sus formas. Y tú necesitas entender que tú tienes que morir a ese deseo. Tú tienes que morir al pecado. Romanos capítulo 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Nosotros hemos muerto al pecado. Nosotros cuando nos bautizamos nos identificamos con la muerte de Cristo y nuestro pecado está muriendo. Nuestro viejo hombre está muriendo. Los griegos tienen dos palabras para hablar de la muerte. Está tánatos, o tánatos, que es para el hecho de morirse, para el acto de morirse. Cuando una persona está muerta, es donde viene nuestra palabra tanatorio. Pero tiene otra palabra, que es la palabra necros, que es el acto de morirse, el proceso de morirse. Nosotros estamos dando muerte a nuestro pecado. ¿Y cómo damos muerte a nuestro pecado? Llevándolo a la cruz del Calvario por medio de la fe. Crucificándolo juntamente con Cristo. Cristo murió por ese pecado. Yo ya no lo amo más. Ese pecado hizo que mi Señor sufriera en aquella cruz. Yo no lo amo más. Y yo también peco, pero yo odio tanto mi pecado, mis hermanos. Y yo caigo, me levanto, el Señor me sostiene, pero cada vez odio más mi pecado. Y no puedes ir en contra de este mundo si amas lo que este mundo ama, porque terminarás amando al mundo. Porque si hemos sido unidos a Él, a la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre Él. Porque por cuanto Él murió al pecado de una vez para siempre, pero cuanto vive para Dios. Así también nosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hermanos, esta es la conexión íntima que tenemos con el Señor. La única manera, joven, que tú tienes de crecer en santidad es recordando que Jesús murió por tus pecados. Tú necesitas recordar el Evangelio. Tú necesitas recordar la cruz. No hay más poder, no hay otro poder que la cruz del Calvario. Cuando nosotros, por medio de los ojos de la fe, depositamos nuestras cargas en Él, depositamos nuestros pecados en Él, ahí tenemos victoria. Y da igual cuánto ruja el mundo. Da igual cuánto nos quieran intimidar. Da igual cuánto nos quieran o puedan arrebatar. El Señor Jesús nos dice que no tengamos miedo a los que solo nos pueden matar el cuerpo, porque después de eso no nos pueden hacer nada más. Más bien, tenemos que temer a quién
aquel que puede coger nuestro cuerpo y echarlo al infierno. Joven, y no solo jóvenes, ve a Cristo. Ve a Cristo, pon tus ojos en Él. Es la única salida que tienes. El monstruo es demasiado grande. Te va a comer, te va a silenciar. Este mundo quiere que tú solo pienses como ellos dictan. No les interesan tus opiniones, no les interesa saber cómo eres, ni cómo te sientes, ni nada por el estilo. Solo quieren que tú les sirvas al Dios de este siglo. Solo quieren eso. Eso es lo que busca nuestra sociedad. Acabar con el cristianismo. Si tú quieres ser de verdad un joven cristiano, y espero que así sea, no puedes estar aquí jugando a ver si el año que viene me da por hacer el devocional. No puede ser así. No puede ser así. Tienes que tomarte el cristianismo en serio. Tienes que ser renovado por la palabra en serio. Tienes que pedirle a los pastores que prediquen más fuerte. Tienes que pedirle a los líderes de jóvenes que prediquen más la Biblia. Tienes que venirte los sábados. Tienes que comprometerte con tu vida de estudio de la palabra. Porque el ataque es feroz. Como último punto, para dejaros en mente, un pasaje en Jeremías. Dice así, leo para vosotros, Jeremías 29, 7. Y buscad el bienestar de la ciudad a donde os he desterrado, y arrojad al Señor, y orad por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Este texto es muy relevante porque Jeremías está hablando al pueblo de Israel cuando se iban al exilio, cuando estaban ya en Babilonia. Y cuando estaban ahí en Babilonia, esclavos, cautivos, ¿qué debían hacer por Babilonia? Orar por Babilonia. Orar por Babilonia. Lo primero que tenemos que hacer, hermanos, ora por este mundo. Ora por este mundo, ora por esta sociedad, ora por estos gobernantes que están locos, para que el Señor los libre de la locura. En segundo lugar, testifica. Testifica la verdad. Te va a costar un precio. Aún en la época de estudiantes lo puedes hacer un poquito, según qué contexto, con el pecho palomo, ¿no? Es decir, tú puedes decir ahí, no, pues yo no creo esto, tal. Más adelante, en tu vida laboral, lo vas a tener más complicado. Yo te recomiendo a que tengas un testimonio con mansedumbre, ¿sí? Oye, discute todas estas cosas y aprende a hacerlo con mansedumbre. No te infles el pecho palomo. Pues no estoy de acuerdo. Está bien. Y hay momentos para saltar en la vida. Pero ¿qué tal si mantienes tu testimonio en un mejor estado? ¿Sí? Y en tercer lugar, muestra gracia. Muestra gracia a nuestra sociedad. Hay un montón de gente que no sabe ni quién es, que ha perdido su identidad. La figura de la mujer se la están cargando. Las mujeres ya no saben ni lo que deberían hacer. Mujeres que deciden quedarse en casa con sus hijos con buen criterio, se sienten mal, como si estuvieran desperdiciando sus vidas, porque les han arrebatado lo más bonito, que es que el diseño que Dios les dio para ellas. Están cumpliendo este diseño y están anhelando lo que no deberían tener. Y otras mujeres que van a la maternidad prácticamente abandonando a los hijos. Y es una pena. Ten misericordia
de tus compañeros. Ten misericordia de las familias de este siglo. Que tu familia sea luz allá donde estéis. Que tu familia sea luz. Que en tu barrio te conozcan porque tu familia funciona. Que en tu barrio te conozcan porque tu familia... Oye, pues todos sois amables entre vosotros. Todos sois de buen testimonio. Todos tenéis las cosas claras. Todos cuando tú hablas y alguien te pregunta algo, no hablas mal de nadie. Si tú tienes un testimonio así, ¿tú crees que una persona porque le digas, mira, yo no creo que esté bien la homosexualidad, no vas a poder tener una conversación razonable con esa persona? Si lo haces con cariño, con buen testimonio, vas a tener ocasiones de testificar. Si lo haces con mal testimonio, ¿qué va a pasar? Que vas a caer en el descrédito y en el lazo del diablo. Y te van a prender. Y este mundo te va a poner la trampa. Y la trampa es cada vez más grande. Oramos, ponemos en pie. Señor, te rogamos por este mundo que está loco. Te pedimos por los jóvenes que se van a ver seducidos por tantas cosas, Señor. Se van a ver seducidos a perder su identidad, a cambiarla por basura, por nada. Se van a ver seducidos a las tentaciones de este mundo, a los placeres de este mundo. Señor, haz jóvenes en esta iglesia centrados en la palabra, Señor. Sálvales poderosamente y obra en cada uno de ellos por medio de tu Espíritu, Señor. Oh, Señor, te pido por cada joven que está hoy aquí, Señor, para que se pueda consagrar a ti, para que pueda realmente deleitarse en el estudio de tu palabra, oh Señor, para que pueda ver a Cristo en cada página y para que ahí tenga vida y pueda dar respuesta a este mundo que está loco, Señor. Te pedimos por nuestra sociedad, te pedimos por Hospitalet y por el resto de Cataluña, Señor, para que tú, en medio de esta sociedad anticristiana, tú te glorifiques. Señor, sabemos que tú levantaste a Faraón para glorificarte en Faraón y sabemos que tú levantas reyes para glorificarte en cada uno de ellos, Señor. Así que confiamos en el día en que tú vas a poner todas las cosas en orden. Sé con nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.